Hola a todos. Hoy vamos a iniciar con la segunda sesión correspondiente a la clase del 12 de octubre de 2022 de nuestra asignatura de procesos concursales. La clase pasada habíamos hecho mención a cuáles son las órdenes que emite el juez del concurso en el auto o en la providencia que admite o da inicio al trámite concursal de reorganización. Analizamos cada una de esas órdenes que están contenidas en el artículo 19 de esa ley 1116 y adicionalmente pudimos también observar cuál es la regla general que se sigue en el curso del nombramiento del promotor. Vimos entonces que se establece una máxima y es que el representante legal de la sociedad concursada o el deudor persona natural, por regla general, será el promotor. Sin embargo, existen tres situaciones puntuales en las cuales el artículo 35 de la ley 1429 de 2010 establece cuándo se entenderá o se podrá hacer el nombramiento de un promotor auxiliar de la justicia, es decir, un tercero diferente, ajeno al deudor para que haga las veces de promotor en el trámite concursal y son las que están aquí en pantalla. Ahora, en la clase de hoy, 12 de octubre, nos corresponde pues entrar a mirar un poco el régimen de los promotores y liquidadores y continuar con las etapas o los efectos del inicio de ese proceso de reorganización. Entonces, para evacuar un poco el régimen de promotores y liquidadores, vamos a hacer referencia entonces a quiénes son esas personas o quiénes las nombra, cómo se postulan, cuál es su forma de nombramiento y demás. Generalidades. Entonces, los promotores y liquidadores siempre serán seleccionados y serán designados por parte de la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso y lo hará de una lista de auxiliares de la justicia que es elaborada por ellos mismos a través de un comité que se llama Comité de Selección de Especialistas. Entonces, es común ver, y si mal no estoy, hace 2 meses, tal vez un mes, la Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria para que los promotores y liquidadores y cualquier persona que tenga algún tipo de experticia especial pudiesen presentarse a ser parte de esa lista de auxiliares y cumplir obviamente con los requisitos que establece el Decreto Único Reglamentario 2130 de 2015. En especial, a estas personas se les exige unos requisitos de formación académica y de experiencia profesional que están establecidos en el artículo 2.2.2.11.2.55 y siguientes de ese respectivo decreto 2130 de 2015. Hay un tema especial y es que y pocas veces las personas o los sujetos concursados o incluso los mismos acreedores lo saben. Y es que estos auxiliares de la justicia, entiéndase promotores y liquidadores, podrán ser reemplazados en cualquier tiempo, en cualquier momento del trámite concursal. Y eso lo establece el parágrafo del artículo 19 de la ley 1116. Entonces, los acreedores cuando tengan sospechas o de pronto no se sientan confiados o no tengan esa facilidad de comunicación o similar con ese promotor que fue designado, podrán solicitar el cambio. Igual ocurre por parte del deudor. Este también lo podrá solicitar y requerir. Ahora bien, ¿será posible entonces que el juez del concurso nombre a una persona que no esté en la lista de auxiliares de la justicia? Y entonces la respuesta a ese cuestionamiento, a ese interrogante, es sí. Y de manera excepcional, ojo, esto es una excepción, no es la regla general, mucho cuidado con eso. Se podrá solicitar a través de ese comité de selección de especialistas que se nombren a una persona, promotor o liquidador, ojo, persona natural, no persona jurídica, sino persona natural, que no esté inscrito en esa lista de auxiliares de la justicia, pero solamente se podrá hacer justificando, es decir, motivando la solicitud para que se nombre esa persona. Primero, cuando la situación de la entidad que está en proceso de reorganización o liquidación pueda tener un efecto o impacto significativo en el orden público económico, y ya vimos algunos casos.
Y otra situación, que exista una situación verdaderamente crítica de orden jurídico en la entidad en el proceso de reorganización o liquidación. Ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿en qué caso se podría hacer ese nombramiento o uno que se haya visto? Así a ciencia cierta que podamos traer a colación, podría estar el caso de Interbolsa, un caso también de una refinadora de petróleo, no me acuerdo el nombre, se me va en este momento, también el caso de Interbolsa. Entonces son situaciones en las cuales se buscan el nombramiento de una persona que tenga esa experticia, ese conocimiento especializado en cierta área o en cierta materia, para que puedan resultar los mejores efectos benéficos para la entidad que está sujeta al proceso de reorganización. Tengamos en cuenta pues que lo que busca el proceso recuperatorio es que esa sociedad que se encuentra en reorganización logre cumplir los 3 pilares de la ley 1116, y es la protección de la empresa, la protección del crédito y la protección del empleo. Cuando se haga en cualquiera de los casos la designación del auxiliar de la justicia, esta persona designada cuenta con 5 días hábiles para posesionarse en el cargo, es decir, deberá comparecer ante el juez del concurso para tomar posesión de ese cargo de promotor y recibir la documentación y traslado de todo lo que el deudor presentó con el respectivo escrito de solicitud de admisión. Hay dos asuntos particulares que nos presenta el decreto 2130 de 2015, que ya lo habíamos citado. El primero se puede dar en el caso en el cual se nombra un auxiliar de la justicia y esta persona rechaza el nombramiento. Pero entonces, ¿qué sucede si lo rechaza? Porque sí, porque pues en esos casos, si la persona no se posesiona en ese término de los 5 días, la sanción que trae este decreto es que esa persona podrá ser excluido de la lista de auxiliares de la justicia, a menos que justifique solo una causal, y es estar inmerso o incurso en una situación de conflicto de interés con la entidad o ese concursado. ¿Listo? Que justifique tener una situación de conflicto de interés. Y el segundo escenario es que se esté realizando el trámite de reorganización y en cualquier momento ese auxiliar de la justicia, entiéndase promotor, renuncia al cargo, pero el trámite concursal no ha finalizado, continúa el curso. Entonces, la sanción que trae la respectiva ley o este decreto será la exclusión de la lista, también igual que el anterior. Pero en esta situación, esta persona promotor podrá justificar la ocurrencia, sea de una fuerza mayor o que sea removido al informar que está en incurso en un conflicto de interés que puede darse al momento que se esté tramitando el proceso y no se haya detectado tal anomalía al momento de la aceptación o designación del mismo. ¿Listo? Y bueno, regla general, aquí en el decreto 2130 de 2015 encuentran mayor información a partir del artículo 2.2.2.12.2255. Encontrarán mayor información de todo lo que regula o rige para los auxiliares de la justicia, en este caso, promotor o liquidador. Entonces, para efectos del curso, simplemente es importante hacer mención que allí se encuentra esta regulación, que también es importante que la conozcamos porque en cierta medida también nosotros podemos hacer como usuarios del servicio de justicia y como representantes legales o también como asesores jurídicos de cualquier acreedor o incluso del mismo deudor, también debemos conocer este instrumento para poder hacer auditoría y también hacer control de legalidad a todos los actos que ejecuta el respectivo auxiliar de la justicia dentro del trámite concursal. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Nuevamente quiero aclarar esto. Recordemos que nosotros habíamos hablado que se trata de un proyecto.
Y como su nombre lo dice, el proyecto es un bosquejo, un borrador, una minuta, una proforma, una antesala que presenta el deudor y luego es actualizada, reformada y modificada por el promotor, pero quien la valida, quien le da la noción o esa aprobación judicial es el juez del concurso. Entonces, ojo con esto, al tratarse de un proyecto, solamente se trata del documento, uno, que presenta el deudor, o dos, el documento que es presentado por el promotor con ocasión del cargo que éste ostenta dentro del trámite concursal. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué es importante definir eso? Porque anteriormente el concordato, las reglas del concordato de 550, indicaba que eran los acreedores, ojo con esto, los acreedores quienes debían llegar, comparecer al proceso para aportar la prueba de su crédito. Y el juez, posteriormente, luego del trámite correspondiente, calificaba y graduaba las acreencias presentadas. Es decir, entonces, en este caso puntual, eso se eliminó en lo absoluto. Y ahora será entonces ese promotor quien debe recoger la información que aporta el deudor en esa solicitud. Bueno, acordémonos que la solicitud es, entre comillas, el escrito de demanda, la solicitud que levanta el Supersociedades y la contabilidad obviamente la analiza para preparar ese documento, listo, que será trasladado, se corre traslado a las partes para que presenten sus respectivas objeciones. Ojo con esto, ya lo habíamos dicho, el promotor no podrá delegar esta tarea de actualizar el proyecto ante terceros, esto ya lo habíamos dicho, listo, ojo con esto. ¿Cuánto tiempo tiene o cuenta el promotor para elaborar este respectivo proyecto actualizado? Y la ley lo que nos establece es que cuenta con un mínimo de 20 días y un máximo de 60 días, es decir, tiene hasta 2 meses, pero ojo con esto, no es que sea el término que inmediatamente le aplique, ipso facto, con el auto de admisión del deudor, no. El juez, a través de los términos judiciales que él otorga, y en la clase pasada yo tuve un lapsus y me confundí allí diciendo que los términos judiciales eran improrrogables, el lapsus era que lo correcto es afirmar que los términos que son judiciales, es decir, los que emite el propio juez, sí son sujetos de prórroga, es decir, el promotor puede ir ante el juez y decirle, mire juez, usted para elaborar esta actualización de este proyecto, usted me otorgó 30 días, por favor, otórgueme una prórroga. Entonces, allí el juez, según la justificación que haga el promotor, podrá darle esa prórroga si lo considera viable. Pero, ojo, los términos legales, los que están plasmados en la ley, son improrrogables. Es decir, que más de 60 días no será posible ni viable que se le otorgue al promotor para elaborar el respectivo proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto. Ahora, importante la labor de esa actualización que tiene que hacer ese promotor deberá recaer sobre todas las acreencias que han sido causadas incluso con antelación al proceso de reorganización, y eso equivale a los principios de universalidad e igualdad. Vamos a ver un ejemplo aquí en términos prácticos. Supongamos un deudor que presentó su solicitud el 7 de septiembre de 2022. Se presentó ante el juez, envió y radicó la solicitud. Luego, el 28 de septiembre de 2022, casi a finales de mes, se expidió el auto de inicio del proceso. Se admitió a ese deudor al trámite concursal. Luego, para el 5 de octubre de 2022, el promotor arribó ante la Superintendencia de Sociedades y se posesionó en el cargo. Y para el 8 de noviembre de 2022, ese promotor presentó el proyecto de calificación y graduación de crédito y determinación de derechos de voto debidamente actualizado. Si nosotros contamos cuánto transcurrió desde el 7 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2022, transcurrieron un total de 42 días comunes o corrientes,
de lo que significa que durante esos 41 días corrientes o comunes, las obligaciones que habían sido causadas hasta el día mismo en que ese deudor se presentó al trámite de reorganización, ya habían generado una serie de obligaciones distintas, es decir, se causaron tasas de interés moratorio o tasas de interés remuneratorio o de plazo, ¿listo? O incluso, ¿por qué no? Se pudo presentar algún tipo de sanción administrativa, multa o similar. De allí, pues, que en este término el promotor haya incluido y deba incluir toda esa universalidad subjetiva de acreencias que se puedan presentar. Pero ojo, no es la única vez en la cual esta labor de actualización de este proyecto se debe llevar a cabo y lo vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase. Esperamos verlo el día de hoy. Entonces, cuando ya tenemos, devolvámonos un poco, cuando ya se tiene ese proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto debidamente actualizado por parte del promotor, el paso siguiente es generar el respectivo traslado a todos los acreedores terceros interesados y permitir el término para que se presenten las respectivas objeciones, es decir, los respectivos reparos a ese proyecto que elaboró y presentó el respectivo promotor. Entonces, ¿cuáles son los documentos que están sujetos al traslado a los acreedores? Entonces, lo habíamos visto, pero recapitulémoslo en este gráfico. Son 3 documentos. El primero, el proyecto de calificación y graduación de créditos. ¿Listo? Lo acabamos de ver. El segundo es el documento de determinación de derechos de voto, el cual se elabora conforme a los créditos que existan, y aquí vamos a fijarnos en las categorías de acreedores del artículo 31 de la ley 1116. Las categorías. Y por último es el inventario de activos del deudor. ¿Listo? Ojo con esto que ya lo habíamos dicho la clase pasada del 5 de octubre. No se trata de un simple avalúo, no se trata de un documento donde se presente el valor comercial de los bienes, sino por el contrario, este inventario de activos lo que se realiza es establecer a manera de estado financiero cuáles son los bienes activos tangibles e intangibles que posee ese deudor y los cuales se componen de la masa que servirá de prenda general de los acreedores. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, entonces, ese traslado, una vez estos documentos estén realizados por el promotor, los entrega, es decir, el promotor se los remite al juez del concurso, y una vez el juez del concurso lo recibe, procede a realizar un traslado por secretaría, el cual busca o tiene como propósito que esos acreedores puedan formular reparos. ¿Listo? Entonces, entiéndase objeciones, las cuales el juez va a resolver a través en una audiencia. Sin embargo, el juez, antes de convocar a esa audiencia, otorgará un plazo por mandato de la ley 1116 para que el promotor, junto con los acreedores objetantes y demás terceros afectados, puedan entrar a conciliar sus diferencias. Entonces, ese traslado del inventario de activos que veíamos acá no permite contradicción sobre la valuación, sobre el avalúo que se le da a los bienes, sino que solamente va a establecer qué bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, serán incluidos o excluidos de los mismos para efectos de determinar el patrimonio que compone la masa del acreedor. Nosotros, si vamos a adentrarnos un poco al artículo 26 de la 1116, nosotros podemos entrar a revisar cuáles son esos créditos que no fueron relacionados por parte del deudor en el respectivo trámite concursal. Entonces, referente a ello, nosotros vemos que ese artículo 26 nos habla que cuando exista algún tipo de acreencia no relacionada por el deudor o el promotor, paremos ahí. ¿Por qué por el deudor o por el promotor? Porque puede ser que
el deudor presente la solicitud con un proyecto donde no haya relacionado una creencia. O puede ser el caso también que el promotor haya excluido o en su defecto no haya incluido una creencia que debía ser relacionada por cuanto estaba determinada. Entonces lo que nos dice el artículo es: los acreedores cuyas obligaciones no hayan sido relacionadas en el inventario de acreencias y en el correspondiente proyecto de reconocimiento y graduación de crédito y derechos de voto, y que no hayan formulado oportunamente objeciones a las mismas. Ojo con esto y lo vamos a ver ahorita, porque habíamos dicho que el acreedor, la ley 1116 está creada para que el acreedor no tenga que presentarse, porque partimos de un principio de la buena fe. Y si usted, deudor, sabe que usted tiene una obligación para conmigo, usted me debe relacionar. Yo no tendría por qué estar pendiente de este trámite y que usted me tenga que relacionar cuando usted sabe que me debe 100 pesos. No, si usted me debe 100 pesos, cuando yo me entere que usted está en reorganización empresarial, tengo que ir a ese proyecto y ver que efectivamente yo estoy relacionado y que ahí están mis 100 pesos, que es lo que usted me está debiendo a la fecha. Pero entonces, ¿por qué dice que no hayan formulado oportunamente objeciones? Miremos lo que dice. Estas personas solo podrán hacerlas efectivas persiguiendo los bienes del deudor que queden una vez cumplido el acuerdo celebrado, o cuando éste sea incumplido, salvo que expresamente sean admitidos por los demás acreedores en el acuerdo de reorganización. ¿Qué significa esto? Entonces, que ese deudor, ese acreedor, cuando no ha sido relacionado y que se le pasó el término, se le venció el término para presentar las respectivas acreencias, entonces esa persona podrá solamente repetir contra el deudor, pero cuando se cumpla el acuerdo celebrado, es decir, deberá esperar hasta el final del proceso. Sin embargo, miren lo que dice el segundo inciso. No obstante, las acreencias que a sabiendas no hubieran sido relacionadas en el proyecto y que no estuvieran registradas en la contabilidad, darán derecho al acreedor de perseguir solidariamente en cualquier momento a los administradores, contadores públicos y revisores fiscales, en el evento que haya, por los daños que le ocasionen, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, acciones penales que se pueden ejecutar aquí y que se pueden ejecutar aquí. ¿Listo? En ambas medidas es posible aplicar esas acciones penales. Entonces, en estos trámites concursales es común, como lo dice acá, que hayan acreedores extemporáneos. Significa que son esas personas que a veces no han sido relacionadas ni siquiera adrede por el acreedor, sino que hay situaciones en las cuales la masa de deudores es tan alta, tan grande, que muchas veces una mala contabilidad o una desorganización en la contabilidad o incluso en aquellas situaciones en las cuales unidades administrativas de una misma sociedad ha celebrado algún tipo de contrato con un prestador de servicios o un proveedor, pero que la contabilidad consolidada de la empresa no lo ha tenido en cuenta porque esa unidad productiva no lo dijo. Supongamos de pronto el área de producción de la empresa tuvo una falla en una máquina procesadora de X material y para esa reparación tuvo que contratar una empresa externa que sabe y tiene el conocimiento y la técnica para desarrollar la reparación de la máquina. Y entonces esa empresa reparó la máquina y además reemplazó algunas piezas, es decir, suministró algún tipo de repuesto a esa sociedad y que haya una factura por, no sé, 30 millones de pesos. Pero resulta que por cualquier motivo, esa área de producción que tiene un gerente de producción no informó al área de contabilidad de esa firma, de ese contrato o de esa prestación de servicios. Entonces allí no es que se haya hecho adrede, sino que de pronto es un acreedor extemporáneo porque el deudor, cuando fue a hacer la presentación, ese representante legal desconocía de buena fe que ese proveedor existía, ese prestador de servicios, o incluso el promotor
cuando está revisando la contabilidad de ese deudor, pues no encuentra absolutamente nada de información. Entonces, ojo con esto. Aquí nos dice, a sabiendas no hubieran sido relacionadas. Entonces ya quedará pues en un debate probatorio ante instancia penal. Y como se puede iniciar un proceso solidario contra estos administradores, pues será de cargo del acreedor entrar a demostrar que efectivamente estos administradores sí conocían de la existencia de su acreencia y que no fue registrada en la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Como les había dicho ya, la regla general es que el acreedor no tendría que presentar prueba ni siquiera sumaria de su crédito, pues el deudor debe relacionarlo con el proyecto en la solicitud de admisión. ¿Listo? Hay algo importante. Sin perjuicio pues de lo que acabamos de decir, también puede darse el caso que haya un acreedor que sí fue relacionado en ese proyecto, pero considere que su acreencia o el valor que se le debe reconocer a él debe ser superior. Entonces, si a él no se le ha reconocido en la forma, términos y condiciones, por ejemplo, de preferencia que se haya pactado, entonces puede presentar al promotor las pruebas que sean del caso con el objeto de formular la respectiva objeción al correspondiente proyecto y que obviamente después serán decididas por el juez del concurso. Esta creencia, cuando no ha sido relacionada, debe presentarse como una objeción al proyecto. ¿Listo? De allí que los acreedores deben estar atentos al trámite en el momento que el juez del concurso admite y corre traslado una vez ese promotor ha presentado el proyecto actualizado. Ojo, tan pronto nosotros sepamos que estamos ante un deudor que se presentó a reorganización y que fue admitido, debemos estar supremamente atentos al trámite porque tan pronto el promotor actualiza el proyecto, se lo envía al superintendente de sociedades, dentro de los 3 días siguientes a ese envío, el superintendente hace el traslado por 5 días para que 5 días perentorios para que se presenten las respectivas objeciones a ese proyecto. Vencido el tiempo que se acaba de mencionar, pues la persona, ese acreedor, perdería el derecho a reclamar su acreencia. Hay algo también interesante que trae la 1116, pero en la práctica poco se ve, y es que cuando haya una creencia no relacionada y se le venza el plazo para objetar, ese acreedor podrá solicitarle al deudor directamente y a una mayoría de acreedores su admisión, la mayoría simple. Sin embargo, pues, si eso no es posible, pues le toca cumplir el postulado del artículo, del inciso primero del artículo 16, y es que debe hacerlas efectivas solamente cuando el acuerdo se haya cumplido. Entonces, en la práctica es poco común y poco práctico que una situación de ese tipo se dé porque los demás acreedores en una mayoría, pues si no lo conocen, pues difícilmente, y teniendo en cuenta una situación de crisis donde todos están asustados porque, como les dije algún día, existe una inadversión sobre este tipo de procesos, entonces poco los van a ayudar a obtener esas firmas o esa autorización para que se presente. Ya vimos que hay una responsabilidad civil y responsabilidad penal por no relacionar acreedores. Entonces, la ley trae el remedio preciso y muy oportuno, por cierto, para que estas personas que son los llamados a velar por el principio de universalidad y de buena fe, cumplan su mandato de relacionar absolutamente a todos los acreedores y se respete el derecho a su igualdad. Entonces, ¿quiénes serán los llamados a tener esa responsabilidad solidaria? En primera medida habíamos dicho los administradores, el contador público y el revisor fiscal en aquellos casos donde haya una sociedad que tenga ese cargo dentro de los estatutos. Sin embargo,
queda la pregunta, ¿será que la junta directiva también será responsable por no relacionar a un acreedor? Entonces, ¿ustedes qué creen? Porque si nosotros vamos a la cátedra de Derecho Societario, nosotros vemos que el máximo órgano de dirección y administración de una sociedad es la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, dependiendo del tipo societario. Pero algunas sociedades tienen junta directiva por mandato de ley o porque estatutariamente así se ha determinado. Pero entonces, cuando hay junta directiva, la junta directiva se entiende pues que es también un órgano de dirección y administración de la sociedad. Entonces, si lo vamos a ver a manera de pirámide, en la cúspide de la pirámide, en la parte superior arriba, tenemos que está la Asamblea General de Accionistas. En el medio tenemos la junta directiva. Y de último, es decir, el relegado de toda la cadena de mando, está el administrador, que es el representante legal o gerente. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿será que la junta directiva tiene responsabilidad? Entonces, en este caso, esas sanciones penales y disciplinarias que hubiera lugar por la no inclusión de una o más obligaciones, eso consagra una responsabilidad solidaria para todos, ¿cierto? Cuando a sabiendas no se haya relacionado la creencia. Sin embargo, esa responsabilidad de administradores solo comprende por mandato de ley los representantes legales, quien tiene el deber de relacionar la creencia y de actualizar obviamente el inventario si es que funge como promotor. Pero entonces no resulta lógico, ni la ley 1116 así lo determina, que los miembros de una junta directiva, por el simple hecho de ostentar esa condición, sean también responsables por la negligencia, imprudencia, impericia o violación de la ley, o el actuar culposo o incluso doloso de ese representante legal en el no relacionamiento de una creencia, ¿vale? Y respecto a estos dos, ¿qué tenemos para decir? Bueno, ya sabemos cada uno, pero básicamente se llamaría la responsabilidad de estas dos personas en el entendido que si nos remitimos nuevamente al artículo 9 y 10, nosotros vimos que dentro de los anexos obligatorios para presentarse al trámite está los estados financieros debidamente certificados por contador públicos y dictaminados por revisor fiscal cuando lo haya. Entonces, como estas dos personas son fedantes de la fe pública, ¿sí? Son fedantes públicos, lo que pasa es que las normas contables asignan a estas personas que cualquier información que esté tergiversada, alejada de la realidad, pues conlleva a una consecuencia negativa. ¿Listo? Y la intensidad de la sanción, pues de estas personas para algunos puede decir, no, esto es muy drástico, es muy fuerte, pero la verdad es muy oportuna, como había dicho, y muy importante porque en última la ley está generando cierta tranquilidad, transparencia a los acreedores y a todos los interesados de que la información la información contable que se está arribando al trámite concursal es cierta, veraz y demostrable. Entonces de allí que no hay ningún tipo de contenido espurio dentro de la respectiva solicitud. Y bueno, finalmente, pues a manera práctica, ¿qué es lo que hace normalmente una persona de estas cuando ostenta un cargo de estos? Y es que tanto administradores, miembro de junta directiva, contador público, revisor fiscal o incluso los promotores lo que tienen, auxiliares de la justicia, lo que tienen son pólizas de seguro de responsabilidad profesional. Y esas pólizas de responsabilidad civil en gran mayoría y según los clausulados, obviamente hay que revisar los clausulados de cada una, traen consigo ciertos beneficios para que estas personas puedan tener asegurada su participación en todo este tipo de actividades, porque supongamos que haya una multa, una sanción por X cantidad de millones de pesos, pues será difícil a una persona tomar de su patrimonio personal ese dinero para sufragar esa multa, a que tenga una póliza de seguro que pueda respaldarlo ante cualquier situación que se pueda presentar negativa en desarrollo de su ejercicio profesional. Bueno, entonces, como decimos que vamos hablando
de presentar cuál es la forma en la cual se está realizando las etapas del proceso y ya pudimos ver algunas de las formas en las cuales se van agotando cada una de las instancias. Es pertinente que nosotros veamos ahora cómo se tramitan las objeciones. Entonces vamos a remitirnos al artículo 29 de esa ley 1116 para poder denotar cómo es la manera en la cual se tramitan las objeciones. Entonces, lo primero, ya habíamos dicho, el promotor presenta el proyecto actualizado. ¿Qué proyecto? Son 3 documentos, devolvámonos. Estos 3 documentos. El proyecto de calificación y graduación de créditos, el proyecto de determinación de derechos de votos y el inventario de activos del deudor. 1, 2, 3 documentos. ¿Listo? ¿Queda claro? 1, 2, 3 documentos. Cuando el promotor ha actualizado esa información, lo presenta. Y dentro de los 5 días, el juez otorga el plazo para que se presenten las objeciones. Desde aquí hasta aquí transcurren 5 días. Es decir, desde el momento en el cual el juez del concurso da traslado de esas objeciones, ahí se otorga un plazo de 5 días. Esos traslados, ¿dónde se realizan? En la baranda virtual, y nosotros en alguna clase anterior pudimos entrar ahí en la universidad y ver en la página web de la Superintendencia de Sociedades cómo se accede a esa baranda virtual y cómo nosotros podemos ver y consultar los estados y los traslados. Entonces, si se presentan objeciones, porque, ojo, no siempre se presentan objeciones, entonces, el estado ideal de cosas es que se haga el traslado y no hayan objeciones. Ese sería el estado ideal de cosas, ¿sí? Esa sería la utopía, que no se presenten objeciones. Sin embargo, si se llega a presentar una objeción, el juez, dentro de los 3 días siguientes, el juez corre traslado de esas objeciones por 3 días para que los acreedores que se puedan ver afectados producto de esa objeción o incluso el mismo deudor emitan una respuesta o se pronuncien referente a lo dicho por el objetante. Ahora bien, el paso a seguir, cuando ya se ha corrido esa información, se puede hacer la provocación de la conciliación, pero para este momento el juez ya ha emitido una providencia en la cual decreta pruebas, que lo puede hacer de manera oficiosa. El juez podrá entrar a determinar cuáles son las pruebas necesarias para ese proceso, o en su defecto, las pruebas que hayan sido solicitadas por las partes objetantes, esos sujetos, esos acreedores que se hayan creído afectados pueden presentar la respectiva objeción. Entonces, en esos 10 días está la posibilidad de que se provoque una conciliación, y para esa conciliación básicamente lo que se busca es que el promotor realice la respectiva reunión, invitación, para que los objetantes logren llegar a un respectivo acuerdo conciliatorio y diriman sus conflictos. Entonces, en el evento que eso no sea posible, es decir, que el promotor intente conciliar, pero no sea posible zancar o dirimir esas controversias entre las partes, entonces lo que sucede es que se debe seguir con el agotamiento de la respectiva etapa probatoria. Y el juez lo que va a realizar es convocar a las partes, es decir, a esos sujetos, para que se realice la respectiva audiencia de resolución de objeciones. Y en esa audiencia de resolución de objeciones, entonces es donde básicamente se va a poder entrar a estudiar todo el acervo probatorio, todas las formulaciones que se hayan podido hacer, y el juez será el juez quien podrá tomar la decisión en aceptar o rechazar o modificar cualquier tipo de objeción presentada.
Respecto a esta etapa probatoria, hay algo importante por decir, y es que en el proceso de reorganización de la Ley 1116 de 2006, solamente es admitible como mecanismo probatorio la prueba documental, solamente la prueba documental. Entonces, la Ley 1429 de 2010 establece que la única prueba que se puede utilizar en el trámite de objeciones es la documental. Entonces, aquí no podemos ver que el testimonio, la declaración de parte, interrogatorio de parte, inspección judicial, experticia pericial, ¿cuál otro? Bueno, se me van por el momento. Ninguno de esos mecanismos probatorios podrán aplicarse, solamente la prueba documental. Y aquí resulta interesante remitirnos entonces a la referenciación del Código General del Proceso sobre documento. Entonces también vamos a mirar qué dice el Código General del Proceso sobre un documento. Para continuar, entonces, bueno, para que no quede esto mocho, pues sería bueno que le den una miradita al artículo 243 del Código General del Proceso. ¿Listo? Sería bueno porque en ese 243 es que establece qué se entiende por documento. ¿Listo? Sigamos. Pero no es material de la asignatura, pero es importante que lo tengan en cuenta. Sigamos. En aquellos casos donde no se presenten objeciones, porque como les dije hace un momento, puede darse la situación y el estado ideal de cosas, esa utopía es que no se presenten objeciones. Entonces, en el evento que no se presenten, lo que hace el juez es que reconoce los créditos que han sido presentados en ese proyecto, establece o determina los derechos de voto y de manera inmediata fija el plazo para que se presente el acuerdo, que como ya habíamos dicho, son 4 meses improrrogables. Eso lo habíamos visto ya hace un rato. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Y bueno, y también hace el control de legalidad en ese respectivo momento. Ahora vámonos a mirar las medidas cautelares que se puedan emitir dentro del respectivo proceso y eso ya era algo que habíamos podido revisar en la clase pasada del 5 de octubre, si mal no estoy. ¿Listo? Entonces, las medidas cautelares buscan asegurar el patrimonio del deudor y proteger el derecho del crédito. ¿Listo? Es expresión del principio de universalidad en la fase objetiva, es decir, toda la masa de bienes del deudor deben ser protegidos al fin de que se agregue valor y no haya un detrimento en contravención de los intereses de todos los acreedores. Nótese pues que la Ley 1564 de 2012, que es nuestro Código General del Proceso, y la Ley 222 del 95 establece que el juez de concurso no cuenta con la posibilidad de crear, entre comillas, medidas cautelares. Entonces, esto ya lo habíamos dicho en la clase del 5 de octubre. La ley 1116 no permite que se apliquen las medidas cautelares innominadas. Eso ya lo habíamos visto. Mucho cuidado con eso. Entonces, las medidas cautelares siempre serán a discrecionalidad del juez. El juez del concurso se le hace la solicitud de medidas y él determinará si las aplica o no, o casi siempre lo hace de manera oficiosa. Esto puede ser pregunta de parcial. El artículo 19, numeral séptimo de la ley 1116 establece que dentro de las múltiples órdenes que el juez del concurso emite en el auto admisorio o en el auto de iniciación del proceso concursal, se ordenará la inscripción del auto de apertura en los bienes del deudor. A inscripción del auto de apertura, ojo con eso, inscripción del auto de apertura. ¿Eso es una medida cautelar? Claro que sí, como por ejemplo la inscripción de la demanda. Pero acuérdense, la inscripción de la demanda, así como esta inscripción del auto de apertura,
no sacan el bien del comercio. No es una orden de embargo, ojo con eso. La inscripción del auto de apertura no es una orden de embargo. Sí es una medida cautelar, pero no es una medida de embargo. Y esta inscripción es la que la ley 1116 exige para que el juez en el auto de admisión al proceso la ordene. ¿Listo? Y bueno, en conclusión o a manera de resumen, las medidas cautelares deben procurar que los acreedores cuenten con un aval de tranquilidad para todo el avance del trámite concursal. Bueno, entonces, dejando atrás el trámite de las objeciones, que lo vimos aquí en este gráfico, ¿cuándo se aplican medidas cautelares? Ahorita vamos a hablar de un tema supremamente importante y es los efectos del inicio del proceso de reorganización. Efectos del inicio del proceso de reorganización. Entonces, si nosotros vamos a revisar el artículo 20 de la ley 1116, nos dice varios efectos que se generan. Entonces, a través de ese principio de universalidad que tanto citamos en su fase subjetiva, es decir, todos los acreedores deben comparecer, todas las personas interesadas, esas acreencias que se causaron anteriores al inicio del proceso de reorganización deben quedar sujetas al trámite. ¿Cómo así? Pregunta. Fíjense la imagen que tenemos acá. Aquí tenemos a un fotógrafo, lo que siempre hablamos en clase. Tomamos la foto. Supongamos que aquí estamos parados hoy 12 de octubre, hoy que es nuestro día de clase, 12 de octubre, estamos parados aquí. Entonces, todas las obligaciones que se causaron hasta este día, hacia atrás, hacen parte del proceso de reorganización. Es decir, son las acreencias que van a estar relacionadas dentro del respectivo proyecto. ¿Listo? Y son las obligaciones que van a quedar sometidas, condicionadas al trámite concursal si es que éste se confirma. Es decir, si se confirma el acuerdo y, por ejemplo, se dijo que las acreencias laborales se van a empezar a pagar, hoy estamos en el 2022, que se van a empezar a pagar en el año 2024, pues un trabajador, si se le está debiendo X cantidad de salario y prestaciones sociales hasta este día, deberá someterse al plazo del acuerdo y esperar hasta el año 2024. Pero todas las obligaciones nacidas o generadas este día que se tomó la foto, en adelante, en lo sucesivo, son créditos ex post, es decir, son créditos que se conocen como gastos de administración y esos gastos de administración serán unos créditos u unas obligaciones que deberán ser cubiertas en su totalidad por parte del deudor para efectos de poder continuar con el trámite de reorganización. Porque si el deudor no puede solventar, es decir, pagar estas obligaciones, lo que se va a generar es que de manera inmediata ese deudor pues incumpla e incurra en una causal de imposibilidad para continuar el trámite de reorganización. ¿Listo? Entonces, eh, entonces, tenemos claro que cuando se expide el auto de inicio del proceso, es decir, entiéndase, el auto que admite al deudor al trámite de reorganización, ¿ya? A partir de ese momento tomamos una foto, que para los ejemplos prácticos sería hoy 12 de octubre, la Superintendencia de Sociedades expidió el auto de inicio. Entonces, será crédito ex ante todo lo que sea de hoy hacia atrás y será crédito ex post todo lo que sea de hoy hacia adelante. ¿Listo? Ojo con esta regla que es supremamente importante y está contenida en el artículo 20 de la 1116. Sigamos. Esta ley 1116 en ese mismo artículo 20 establece algo particular y es que los jueces ordinarios en el evento que se hace esa expedición del auto de inicio van a perder competencia inmediata para conocer cualquier reclamación coactiva en contra del deudor concursado. Entonces se va a generar dos consecuencias sobre los procesos ejecutivos. La primera consecuencia, ojo con esto, desde que queda admitido al trámite del concurso.
admitido al trámite de concurso, es decir, se expide el auto de inicio, ¿sí? Devolviéndonos un poco más. Se expide este auto de inicio del trámite concursal. Tan pronto se expide ese auto del proceso concursal, se entiende que hay dos consecuencias sobre los cobros judiciales y es, primero, que no podrá continuarse los procesos ejecutivos en curso. No podrán continuarse. Y si se continúan, se aplica nulidad de todo lo actuado por expreso mandato legal. Segundo, no se podrán admitir por parte de ningún juez, en ninguna jurisdicción y en ningún círculo judicial admitir proceso ejecutivo en contra de ese deudor. Y tercero, estas mismas consecuencias del proceso ejecutivo aplican también a los procesos de restitución. Por ejemplo, un leasing inmobiliario, un leasing de cómputo, de equipos de cómputo. Entonces, ese proceso de restitución no podrá realizarse por parte de esta entidad financiera que tiene el contrato comercial de leasing. ¿Qué sucede acá? Que la ley 1116 nos está hablando que existe algo denominado un fuero de atracción. La ley no establece un término para que este juez ordinario remita el proceso al juez del concurso y segundo, pues digamos que la incorporación, es decir, que lo remitan allá a las supersociedades y que la supersociedad lo incorpore al expediente, tampoco tiene un plazo. Pero lo que sí dice la ley es que en todo caso esto deberá hacerse o realizarse antes de que se confirme el acuerdo. ¿Listo? Antes de que se confirme el acuerdo, porque de lo contrario, pues no tendría sentido. Entonces, se trata, ya lo habíamos dicho, de una pérdida de jurisdicción y competencia para los jueces ordinarios. Entonces, lo que aplica en este caso es que estos procesos ejecutivos normalmente tienen medidas cautelares. Eso es el común denominador. Entonces, si tienen medidas cautelares, pues esas medidas cautelares del proceso ejecutivo se van a mantener. No quiere decir que este proceso ejecutivo que estaba en curso, de manera inmediata el juez de supersociedades ordena se levanten las medidas. No, las medidas cautelares se mantienen, pero se podrán levantar cuando el juez de concurso decida lo contrario, es decir, bajo su libre discrecionalidad. Pero si las deja ahí vigentes, pues el juez del concurso, en el auto que confirma el acuerdo de reorganización, ordenará su levantamiento o si se va a la sociedad a una liquidación judicial y posterior adjudicación, pues lo mismo. El juez de la superintendencia tiene la facultad de ordenarle a ese juez, así sea circuito o lo que sea, que esa medida cautelar se levante por cualquier motivo que sea, nominada, innominada, no interesa. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo un poco el tema de las medidas y de los procesos ejecutivos, es importante que analicemos lo siguiente. Cuando el juez ordinario continúe esas etapas del proceso, se va a aplicar algo que se denomina la nulidad de todo lo actuado, una nulidad que opera de puro y pleno derecho. Esa nulidad podrá ser alegada por el deudor o el promotor. Entonces, si yo deudor sé que en mi contra está cursándose o se presentó una demanda ejecutiva cuando yo ya tuve auto de inicio o de admisión al trámite concursal, pues yo de manera inmediata puedo declarar o denunciar ante el juez de concurso la situación que se está presentando para que el juez del concurso conmine a ese juez ordinario a que se abstenga de continuar realizando esas actuaciones por cuanto estaría prevaricando, es decir, se estaría apartando de la ley en el sentido que está incumpliendo esta disposición normativa inmersa en el artículo 20 de la ley 1116 e incluso también las contenidas en el artículo 70, 71 y 72 que ya las vamos a ver. Entonces,
Esos efectos que ya habíamos visto, devolvámonos, para los procesos ejecutivos, que ya lo habíamos visto aquí atrás, tienen unas excepciones. Este recuadro que estamos viendo acá es la generalidad. Ahorita vámonos a ver a unos efectos particulares. Vamos a ver el artículo 70. Por ejemplo, cuando hayan procesos ejecutivos donde existan más deudores. Entonces, en aquellos sucesos en los cuales nosotros tengamos un trámite judicial en el cual haya un deudor que tenga un trámite, pues el juez ordinario pondrá en conocimiento, es decir, avisará dentro de su respectivo trámite que existe o ese deudor está concursado y que el demandante explique o que decida si va a continuar el respectivo trámite contra los otros demandados. Entonces aquí en este primer recuadro del artículo 70 estamos viendo que se trata de un litis consorte, es decir, son procesos ejecutivos donde se establece que existen la parte demandada se compone de una pluralidad de sujetos que tienen calidad de demandados. De allí que el demandante podrá elegir dentro de 3 días, que es un traslado ordinario, si continuará sí o no la ejecución en contra de los demás. Por su parte, el artículo 71 nos establece que aquellas obligaciones, y esto es muy importante, aquellas obligaciones que han sido causadas posteriores al inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y ojo con esto, sí se permite que se demande su cobro ejecutivamente. Pero ¿cuáles son esas? Volvámonos un poco atrás. Acordémonos de esto. Si la foto la tomamos hoy 12 de octubre de 2022, todo lo que está de aquí para atrás no se podrá demandar ejecutivamente. Los ex ante no se podrán demandar. Pero todo lo que se genere, obligaciones económicas nuevas que se generen de hoy 12 de octubre, que tomamos la foto, en adelante, son créditos ex post que el artículo 71 nos establece que son gastos de administración que sí se podrán cobrar de manera ejecutiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un gasto de administración? Pues básicamente son todos aquellos créditos que se causan como consecuencia de la apertura del proceso de insolvencia. Llámese proceso de reorganización, de liquidación judicial, y básicamente allí se pueden incluir la remuneración del agente de insolvencia, que es el promotor, la de cualquier auxiliar que requiera para el ejercicio de las funciones, también son los gastos necesarios para el mantenimiento de la empresa, ya lo habíamos dicho, que es que se cayó el techo y hay una gotera, entonces tenemos que reparar esa gotera, pues esa empresa que va a ir a reparar la gotera, pues no tiene que someterse a los plazos del acuerdo, no, a esa sociedad se le va a pagar de manera inmediata porque es un gasto de administración, es decir, un gasto necesario para el mantenimiento de la empresa, para que pueda seguir funcionando. También son deudas contraídas por el representante de la insolvencia en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el promotor o el representante legal cuando funge como promotor también puede contraer obligaciones, deudas de cualquier tipo en nombre de la sociedad. Entonces, esas también son gastos de administración. Pero en general o manera de conclusión, se entiende pues que será un gasto de administración cualquier tipo de gasto que resulte del mantenimiento de las obligaciones legales y contractuales del deudor. Es decir, todo lo que se necesite para continuar con la actividad económica. Y por otra parte tenemos el artículo 72, que ese artículo 72 también lo que nos está llamando a decir es que desde el inicio hasta la ejecución del proceso concursal quedan suspendidas dos consecuencias muy importantes. La primera de ellas es la prescripción de derechos y tampoco operará la caducidad de las acciones, quedan completamente suspendidas. Nótese pues que el proceso de reorganización o el de liquidación deben hacer valer todas las acreencias del deudor, ¿ya?
y por lo tanto, pues desde el inicio que se presentan no es posible que se adelanten nuevos procesos ejecutivos. Entonces, bajo ese entendido, la ley ha previsto, mire, si usted tiene un título o valor que ya tiene diligenciado y nos acordamos nosotros que la acción cambiaria directa son 3 años, pues entonces esa persona, ¿cómo va a poder ejercer su derecho si ya lo tiene diligenciado, pero no puede presentar demandas ejecutivas porque el deudor se encuentra en insolvencia? Entonces, básicamente, con este artículo, el artículo 72, lo que se está haciendo es que desde el inicio del proceso, desde la apertura, la admisión y hasta la terminación del proceso liquidatorio, que se cumpla pues el acuerdo, se interrumpen esos términos, se interrumpen el de prescripción y el de caducidad. Sobre la caducidad, esa regla pues básicamente, esta de caducidad, se predica de aquellas acciones que tienen que hacerse valer dentro del presente proceso concursal y por lo tanto, ojo con esto, no cobija una acción judicial derivada de una lesión enorme, pues ese asunto, por ejemplo, la lesión enorme no debe ventilarse dentro del proceso de insolvencia. ¿Listo? Repito, la caducidad de las acciones, ¿sí? no opera en aquellos casos en los cuales se tiene que hacer valer dentro del proceso concursal, ¿sí? Y por tanto no cobija situaciones donde haya, por ejemplo, una lesión enorme. Otro efecto que trae también la ley 1116, y ese lo encontramos en el artículo 21 del respectivo estatuto concursal, y es que se genera una imposibilidad de terminar los contratos. Entonces, la ley no define en este artículo 21 qué tipo de contratos son los que no se pueden terminar. Entonces, básicamente, independientes independiente del tipo de contrato, sea de ejecución instantánea o tracto sucesivo. Entonces, aquellos de tractos sucesivos que tenga suscritos el deudor, pues básicamente al ser sucesivos son vitales para los negocios. Supongamos que de pronto sea un concursado que tiene suscrito un contrato de suministro con Bavaria y que sea una empresa que es quien le entrega la cebada, le suministra la cebada a Bavaria. Entonces, si Bavaria se da cuenta que su proveedor está en curso en un trámite concursal, pues dice, no, voy a terminarle este contrato de suministro y voy a buscar otro que esté sano financieramente. No, señor, no se puede. Nótese pues que ese contrato de tracto sucesivo implica que esa sociedad tenga unos ingresos suficientes y necesarios para continuar apalancando sus negocios. De allí que la ley prohíba que se terminen y por ende se deba dar continuidad a los mismos. Y otro sería el caso que se busca reprimir, es decir, se busca sancionar con este artículo 21 cualquier tipo de conducta discriminatoria que desconozca el mecanismo recuperatorio, y eso ya lo habíamos dicho anteriormente. Básicamente, esta ley lo que trata o lo que busca es que las sociedades no sean afectadas por parte de terceros que pretendan desligarse de responsabilidad o de discriminar a algún deudor que se presenta al mecanismo recuperatorio. Por ende, por el contrario, se trata de una persona que de manera honesta y de buena fe busca honrar el crédito y pagar todas sus obligaciones, pero lo que busca es hacerlo de manera organizada. Acordémonos lo que dijimos el primer día de clases. Reorganización, estos procesos concursales nunca se traducen en que están diseñados o se llevan a cabo para no pagar. Por el contrario, su finalidad es pagar hasta el último peso que se adeude a un acreedor. Esa sería su finalidad y su estado ideal de cosas. Dentro de contratos de tracto sucesivo, a manera de ejemplo, podemos encontrar arrendamientos, leasing, prestación de servicios, suministros, ¿vale? Bueno, será posible entonces que sí hayan terminaciones de los contratos de tracto sucesivo, es decir, que se terminen cuando el deudor incumpla, es decir, ese concursado incumpla las obligaciones que no tienen
que hacerse valer en ese proceso. ¿Listo? Por ejemplo, cuando el contrato pactó que está prohibido el subarriendo y el deudor subarrienda, que está realizando actos de competencia desleal conforme a la ley 256, también se aplica la terminación, está haciendo una mala destinación del bien o está amenazándolo en ruina. Entonces, son algunos ejemplos en los cuales se trata no de un proceso ejecutivo, no de una situación en las cuales se esté terminando el contrato con causa o con ocasión del mecanismo recuperatorio, sino que se enlista o se atempera a situaciones de incumplimiento por parte de ese acreedor, de ese deudor, de ese deudor que está haciendo un mal uso de ese contrato de tracto sucesivo. Y aquí hay una pregunta bien interesante. Entonces, ¿qué surgiría o qué sucede con aquellos contratos en los cuales aún no se han ejecutado? Es decir, aquellos contratos que la ley están pendientes de ejecución. Se firmaron, se suscribieron, pero no se han ejecutado, ¿ya? Entonces, son básicamente una dificultad práctica que se presenta porque es que la ley 1116 nada regula, y si vamos a ver este artículo 21 y 22, nada regula esta ley sobre los contratos de ese tipo. Entonces son contratos bilaterales que están pendientes de ejecución, pero que en el momento de la apertura del contrato no se han regulado. Entonces, ¿qué pasaría? Sería aconsejable que en este caso la ley pues básicamente hubiera hecho como, no sé, algún tipo de autorización o que hubiera sido un poco más permisiva o de una manera genérica haya permitido que se ejecuten, que se lleven a cabo, porque de cualquier forma pues el deudor puede recibir de esos acreedores las prestaciones que están a su cargo, es decir, el pago del precio. Pero entonces los contratos celebrados, pero que no se han ejecutado en este momento, se entiende por parte de la doctrina y también por parte de la superintendencia que quedan cobijados por las reglas del proceso. Pero lo que se hace en la práctica es que muchas veces estos contratos, pues si se firmaron hoy y nos damos cuenta que mañana esta sociedad entró en reorganización, pues de manera inmediata se terminan. Igual estamos ante un documento privado, no se ha materializado, no se ha ejecutado como su nombre mismo lo dice, entonces pues nada dista para decir que la causa que originó la terminación fue la admisión al proceso concursal. Habíamos visto, devolvámonos un poco, el proyecto, devolvámonos porque es muy importante que nosotros entendamos esto. Proyecto de calificación y graduación. Miren que tienen la palabra o se antepone la palabra proyecto. Aquí a continuación lo que ya vamos a entrar a revisar es, volvamos. Aquí vamos a entrar a revisar como tal el proyecto de calificación y graduación. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos del proyecto, es el que elabora el deudor y el promotor, ¿ya? Lo elabora el deudor y el promotor. Y cuando hablamos de la calificación del mismo, estamos haciendo mención a aquella que realiza el respectivo juez del concurso. Entonces, es importante tener claro que no está bien dicho y es un yerro total, está mal realizado, que quien elabora la calificación y graduación es el deudor, porque ello no es así. Entonces, quien elabora esa calificación es el juez del concurso porque es propio de su resorte, así lo establece la 1116. Se mantiene en esta ley 1116 lo que decía la ley 550 y es la distinción entre votos y acreencias, lo cual es muy importante y ya vamos a entrar a revisarlo. Sobre esto, esas acreencias que hacen parte de esa calificación y graduación de créditos y la determinación de derechos de voto son, como lo dijimos, todas aquellas que están aquí, las ex ante, es decir, del día que tomamos la foto del auto de inicio hacia atrás. Esas obligaciones
son las que van a ser ubicadas en las clases y grados, ¿sí? O categorías dispuestas por el Código Civil para la prelación de créditos y las contenidas en la 1116 para créditos postergados, ¿vale? Vamos a verlo. Esta manifestación o esta afirmación que estamos haciendo aquí puede resultar algo compleja porque lo que hemos venido tratando de hacer en el curso es ir como un bebé, primero gateando, luego caminando. La idea es que vayamos caminando a manera que vayamos entendiendo estos conceptos porque casi siempre son mucha terminología que a lo largo de nuestra carrera o nuestra formación de abogados pues no es algo que sea común escuchar. Entonces, de allí que sea importante ir llevando paso a paso todas estas etapas. Entonces, vamos a ver eso de clases y grados o categorías, ¿a qué se refiere? Nosotros vamos a hablar de una prelación. La prelación, como su nombre lo dice, es una preferencia con la que una cosa es atendida con respecto a otra, es decir, dice o indica cuál de dos o más asuntos se atiende primero, quién va primero que el otro. Cuando estamos haciendo la fila, como habíamos dicho en clase, quién va primero y quién va segundo y quién va tercero. Entonces, esa prelación de créditos indica el orden en que las deudas se deben pagar. Ojo con esto, la prelación hace referencia a las clases de créditos. Repito, la prelación de créditos hace referencia a las clases de créditos que son los que menciona o que trae regulado nuestro antiquísimo Código Civil que por demás urge una actualización del mismo, una reforma y que lastimosamente el proyecto de unificación de Código Civil y Código de Comercio, pues que estaba liderando la Universidad Libre, lastimosamente se fue al traste, pero de verdad que urge una unificación de esas dos materias. Entonces, esas clases de créditos que trae el Código Civil, básicamente lo que nos sirven, estas clases de créditos nos sirven para determinar los créditos. Los créditos. Por el contrario, hay otro asunto que se llama categorías de acreedores y la regula la ley 1116. Entonces, para determinar los créditos, es decir, las clases, es decir, la preferencia con la que se paga, es decir, quién se atiende primero en la fila, vamos al Código Civil. Y cuando vamos a hablar la categoría, es decir, usted en qué fila se va a parar, en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3, vamos a la determinación de votos. Devolvámonos un poco. Nosotros habíamos dicho que hay tres documentos, pero para lo que estamos hablando en este momento, estamos viendo que hay que determinar los créditos y hay que determinar los votos. ¿Listo? Determinar créditos, determinar votos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es básicamente cuáles son las normativas que se aplican al caso concreto. Entonces, referente a las clases de créditos, vamos a ver que las mismas buscan clasificar los créditos según su naturaleza. ¿Cómo así? Entonces ahí vamos a tener que estamos haciendo mención, por ejemplo, entre otros, a los créditos que son elaborados o determinados por la primera clase, que podrían ser de alimentos laborales, podríamos estar hablando de quinta clase los quirografarios, podríamos estar hablando de tercera clase los hipotecarios, etc. Según su naturaleza, asimismo se clasifica en clases los créditos y hace relación a la prelación. Por el contrario, la determinación de votos busca clasificarlos, esos votos, no los créditos, sino los votos según su naturaleza. Entonces, teniendo claro cómo van a ser las determinaciones de votos, vamos a ver esa persona en qué fila se debe parar. Si debe pararse en la fila 1, que es a creencias laborales, fila 2, entidades públicas, fila 3, instituciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, es la forma en que se va a hacer cómo se establecen esas categorías por parte de la ley 1116 de 2006 en el artículo 31. Entonces,
5 categorías. Bueno, antes de entrar a esta materia, para dejar por hoy esta clase del día de hoy, 12 de octubre, quiero que veamos un video rápido. Ese video es donde el otrora superintendente de Sociedad de Francisco Reyes Villamizar daba una entrevista a un medio de comunicación, a varios medios de comunicación, y en esa entrevista él habla sobre un trámite concursal que está haciendo un frigorífico, que nosotros, lo que se busca con este video corto, es muy corto, lo que se busca es que nosotros podamos escuchar al superintendente y que en este momento entremos a evaluar si lo que él está hablando hasta este momento lo hemos entendido. Es decir, le entendemos lo que él está diciendo. Y si lo entendemos es porque ya vamos pudiendo comprender las etapas del proceso de reorganización y por demás también podemos estar entendiendo que hasta este momento el curso ya está llegando a la etapa final del proceso de reorganización para luego adentrarnos a otras etapas como son la validación extrajudicial de acuerdos de reorganización, la liquidación judicial y la insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces vamos con el video, que la verdad es muy corto. Entonces, bueno, acá lo tengo listo. Coloquémoslo aquí en pantalla completa. Permítanme un momento que me cargue esa pantalla y vamos a escucharlo entonces. Sobre la audiencia del día de hoy, ¿en qué se definió el futuro de Frioga? Bueno, luego de un trabajo muy arduo de la Superintendencia de Sociedades, trabajo que comienza en el año 2015, es decir, después de casi 2 años y medio de trabajo, de un proceso de reorganización muy complicado que luego migra hacia una liquidación judicial que sin embargo mantiene la actividad de la compañía, se logra un acuerdo con la gran mayoría de los acreedores que permite la refinanciación de las obligaciones de la sociedad y la continuidad de la operación de los distintos frigoríficos que opera Friogan. Se espera que con esta solución, en la cual la Superintendencia pues ha cumplido un papel importantísimo, se pueda recuperar esta compañía como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo y que los frigoríficos puedan seguir operando en condiciones normales. ¿En qué consistió específicamente ese acuerdo? El acuerdo consiste en una posible capitalización de parte de las obligaciones financieras de la compañía y de otros acreedores con el propósito de restarle carga financiera a la sociedad para que pueda seguir operando y ofreciendo pues obviamente márgenes de rentabilidad positivos, lo cual no era posible en la medida en que existiera una carga financiera tan alta como la que tenía la compañía hasta ahora. Pero insisto, esta capitalización de pasivo, de una parte significativa del pasivo, reduce sustancialmente la deuda financiera y la carga financiera que la compañía tiene que cubrir y en esa medida le permite seguir operando en condiciones de normalidad y también suministrando una fuente de empleo muy significativa en los 5 puntos donde tiene frigoríficos la compañía. ¿De cuántos son las deudas? Sí, ¿cómo están las finanzas en general? Las deudas son cercanas a los 80.000 millones de pesos, sin embargo hay un patrimonio significativo también para respaldar estas obligaciones e insisto, en la medida en que se puedan capitalizar estas obligaciones o parcialmente, pues desde luego la reducción, la caída en la carga financiera de la compañía, pues hace viable la operación, permite que haya un EBITDA positivo y que consecuentemente la compañía pueda seguir generando empleo y riqueza para el país. Esa capitalización. Bueno, listo. Entonces, por hoy ya damos por finalizada nuestra clase del 12 de octubre y para la próxima entramos a revisar las categorías y clases de créditos. ¿Vale? Que estén bien, chao.